Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Antonio Guerrero Álvarez. Como trabajo final de la Escuela EduSEM nos piden que hagamos una entrevista a un psicólogo. El día de hoy nos acompaña la psicóloga. Mi nombre es Claudia Ibel Laguna Anaya, A la que me va a apoyar a hacer la siguiente entrevista. La primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre vivir y existir? La diferencia es, en cuestión de vivir, es muy ambiguo el tener lo que son los signos vitales, el tener lo que es el signos respiratorios, circulatorios y demás. El existir es qué es lo que tú vas a dejar como esencia de lo que tú estás haciendo dentro del área. Por ejemplo, si tú estás ejerciendo para docente, ¿qué sello estás dejando en tus alumnos? ¿Qué cosas estás dejando buenas en tus alumnos? Entonces, la manera de existir, el vivir es como tal vital. Entonces, el existir es qué es lo que estás dejando en el transcurso de tu existencia. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el significado de la vida? El significado de la vida es lo que tú le estés dando, porque si tú le estás dando un significado, por ejemplo, negativo, siempre va a ser de esa manera. Tú lo vas a hacer que, supongamos, voy a ir a tal trabajo, pero no me van a contratar. Entonces tú le estás dando esa esencia de negatividad a todo lo que estás haciendo. Es que voy a ir a tal lado y me va a salir el sol y me voy a requemar y me voy a cansar. Entonces toda esa parte es ese significado, tú se lo estás dando de esa manera. Pero en cambio, si tú dices, voy a ir a tal lado y voy a conocer tales personas, voy a ver tales paisajes, voy a disfrutar mi estancia, no sé si voy a convivir con mi familia, si voy a ir con otras personas. Entonces, esa es la forma o la manera en que tú le estás dando ese significado, tanto positivo y de gratitud, si tú lo manejas de esa manera. Pero si tú lo manejas negativo, si lo manejas especie de todo fastidio, pues va a ser siempre de esa manera. Entonces, cada uno le da su significado dependiendo de las experiencias que uno tiene. La pregunta número 3 sería, ¿qué es la psicología humanista? La psicología humanista es la que se encarga de lo que es todo en cuestión de humanos, como lo habla de esa manera, como tal la palabra, pero maneja desde lo que son las emociones, las conductas, y maneja lo que es los procesos cognitivos. La psicología humanista se divide en lo que son 3 áreas: la psicología social, la psicología educativa. La pregunta 5 sería, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la manera, inteligentemente, como lo dice el nombre, de cómo reaccionar a ciertas situaciones. Por ejemplo, se refiere a que si yo como persona me empieza alguien más a discutir conmigo o a darme, no sé, reclamarme algo, yo como inteligentemente voy a bajar yo mi nivel de estrés, mi nivel a lo mejor de coraje de lo que me están diciendo, para contestar de la manera más propia y la manera más asertiva. Entonces, si yo manejo lo que es la asertividad en todo lo que hago, al momento de bajar yo mi tono de voz o de hablarle un poco más quedito a la persona que me está reclamando las cosas, entonces yo directamente, más bien indirectamente, voy a decirle a la persona que baje su tono de voz sin necesidad de yo darle como tal la orden. Entonces es cuestión psicológico esto. Entonces, si tú le das de esa manera o de esa forma a la persona esa señal, entonces él poco a poco va a ir bajando su tono de voz y va a ir estando en un lugar neutro. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo ese tipo de actitud. Entonces, yo al momento de tener esa inteligencia de manejar yo mis emociones, voy a poder manejar las emociones de los demás sin necesidad de darle una orden o darle de manera directa qué es lo que tiene que hacer, sino más que nada es cuestión yo indirectamente. La pregunta número 6 sería, ¿cómo se clasifican los trastornos psicológicos? Los trastornos psicológicos los divide lo que es una compilación en un libro que se llama DSM-4. Ese libro es donde viene como tal la definición de lo que es el trastorno, el cómo, prácticamente cuáles serían las características que debe de tener para poder catalogarse como ese trastorno. Hay muchísimos, desde infantiles, de ansiedad, de personalidad, de lo que son educativos,
lo que son ya un poco más directamente como, no como trastorno, sino como problema. También viene en ese libro viene la definición de cómo definir, más bien cómo catalogar si es trastorno o si nada más es un problema. En cuestión de aprendizaje también se divide de lo que son los problemas de aprendizaje graves, que son genéticos, o los problemas que se pueden tratar, y te dan como tal todas las características que debe de tener. Comúnmente son de 7 u 8 características, tiene que tener 6. Entonces, tiene que tener la mayoría de las características para poder catalogarse como trastorno. Si no, no puede definirse trastorno. La pregunta número 7. ¿Qué tipos de amor existen? Nada más, yo lo puedo definir, a mi parecer, como el amor propio y el amor familiar, que es a mis padres o mis hijos, y el amor de pareja. Serían los 3 que yo te puedo definir, y el más esencial sería el amor propio. Si no tienes amor propio, no puedes amar a alguien más. La pregunta número 8 sería, ¿qué es la conducta emocional? La conducta emocional es cómo reacciono a ciertas emociones. No todos reaccionamos de la misma manera. Hay muchos que, por ejemplo, hacia el dolor se ríen, y hay otros que hacia el dolor como tal lloran, se cohíben, y hay otros que nada más al dolor se quedan en un estado de shock. Entonces cada uno tiene ese tipo de conducta dependiendo de cómo va a reaccionar. No puedes esperar que todos reaccionen de la misma manera. Si tú al momento de estar enamorado, por ejemplo, tienes a lo mejor ser más amoroso, ser más cariñoso con la persona, pero hay otros que no son así. Hay otras personas que a lo mejor sí le dan la atención y la preocupación hacia su pareja, pero no como tal lo expresan de esa manera. Entonces, lo que es este tipo de conductas lo vamos manejando dependiendo, uno, sus experiencias, que eso es indispensable para todo, cómo esas experiencias te van formando y van formando tu personalidad y tus actitudes. Entonces, a eso se refiere. Para usted, ¿qué es el olvido? Para mí es la forma que nosotros le estamos dando la importancia a la información que tenemos en cuestión del proceso mental. ¿A qué se refiere esto? Supongamos, tú tienes, manejándolo de archivero, tú tienes un archivero donde tienes información del 1900 al 2005, supongamos. ¿Qué va a ser lo primero que recuerdas? Lo más reciente. Entonces, algo que hayas dejado en el archivero de 1900 no va a ser tan significativo para ti que algo que está reciente, ¿sí? Aunque también puede ser algo que te haya marcado en 1900 o en el 2000, que sea un poquito más presente para ti. Entonces, yo siento que vas dejándole lo que es la importancia a ciertas cosas y después lo evocas. Supongamos, en cuestión tecnológica, en las computadoras, tú estás haciendo un trabajo, supongamos te dejaron un proyecto de un video, te dejaron el proyecto del video, en algún momento te explicaron cómo hacerlo, en algún momento te explicaron qué es lo que debe de llevar, pero en este momento, o sea, te dejaron el video, pero no precisamente la información o el tema era el hacer un video, sino a lo mejor un tema de biología, ¿no? Entonces, ahorita la información que tienes presente es biología, no el cómo hacer el video, pero después, al momento ya de entregar tu trabajo, tienes que volver a recopilar esa información. ¿Para qué? Para poder acordarte cómo hacer ese video. Entonces, si en algún momento se te olvidó ciertas partes, no fue porque no lo aprendiste bien o no lo diste la importancia, sino que en ese momento no era la prioridad para ti. Entonces, nada más generas o sacas lo que tú estés ocupando y lo demás lo dejas en estado como guardado, para que en algún momento que tú lo quieras utilizar o lo vas a utilizar, ya en ese momento lo evocas, ¿sí? Entonces, algo en específico, otra cosa, otro ejemplo, tú vas caminando y supongamos en una casa huele como a mantequilla. Entonces, en este caso sería el evocar la información en cuestión de sentidos.
Entonces, a lo mejor en algún momento se te olvidó a qué olía el pastel, en algún momento se te olvidó, pero en el momento en que hueles o percibes otra vez ese aroma, vuelve a evocar en tu mente. No quiere decir que lo olvidaste como tal, sino que lo guardaste y en algún momento evocó. ¿Sí? A eso se refiere el olvido. No le das como tal la importancia, pero sí está esa información. La pregunta número 10 sería, ¿cuál es la definición de pensamiento, perdón? Pensamiento es todas las palabras o toda la... ¿cómo te lo puedo definir bien? Es lo que tú estás generando para decir o expresar algo. Es como si fuera una computadora, tú le buscas algo a lo que es la computadora y te evoca ciertas ideas, lluvia de ideas. Entonces el pensamiento es la recopilación, el análisis de eso que tú en algún momento volviste a expresar para poder decirlo. Ese es el pensamiento, cómo tú vas recopilando esa información mentalmente para poderla expresar. La pregunta número 11, ¿cuáles son los factores que afectan en el aprendizaje? Factores, desde el personal, familiar y social. Lo que es el familiar, qué es lo que te van a enseñar, si te hacen una estimulación o no en casa, si realmente hay como esa, se puede decir que interés de los padres de familia para poder ayudarte a aprender. Si no lo hay, no va a haber una ayuda. Entonces no va a haber como tal ese aprendizaje, va a afectar un poco en tu desempeño en la escuela, por ejemplo. Entonces lo social ya viene lo que es amigos, maestro, ya un poquito más los primos, que a lo mejor no lo manejamos como familiar porque no están todo el tiempo en casa. Entonces ya es como que la familia nuclear es padre, papá, mamá, hijos, hermanos. Entonces la familia ya un poquito... se puede decir que general ya vienen tíos, abuelos, primos y demás, ¿no? Entonces eso los manejamos como social porque no están conviviendo al 100% con el niño. Entonces estos factores afectan en cuestión social porque desde si van a la iglesia, si no van, si tienen costumbres, si los manejan las costumbres, si los papás tienen cierto tipo de empleo, entonces el empleo también maneja en cuestión del aprendizaje, te va a dar ciertas características de que tú desempeñes o no ese aprendizaje. Entonces todo esto te va a afectar directamente o indirectamente. Si tú en algún momento, por ejemplo, no tienes las habilidades y tienes un problema de aprendizaje, no precisamente tiene que ser porque haya fallado alguno de estos núcleos, sino que puede ser lo que es de especie genético. Cuando es especie genético ya afectó directamente ya un problema ya más específico, pero se puede trabajar, se puede tratar sin ningún problema, pero ahí viene, como decimos otra vez, lo que es el núcleo familiar, de que haya el interés que sobresalga. Si no hay ese interés, pues nunca va a progresar o a desempeñar ese problema que en algún momento lo tuvo. La pregunta 12 sería, ¿qué es en sí la inteligencia? La inteligencia es el cúmulo de información y la manera en que nosotros lo aplicamos. Por ejemplo, yo puedo tener toda la información, yo puedo ser una computadora y tener toda la información, pero si no la sabes aplicar, no hay como tal una inteligencia, sino nada más una sustracción de conocimiento. Entonces la inteligencia es cómo vas a aplicar ese conocimiento y cómo vas a desempeñar ese conocimiento. La pregunta 13 sería, ¿por qué las personas hacen cosas malas sabiendo que son malas? Buena pregunta. Esa pregunta se refiere un poco más a la cuestión de los valores. ¿Por qué? Porque al momento de tú tener lo que son esos valores bien establecidos, lo que es el respeto, lo que es la tolerancia, lo que es el saber como tal, la honestidad, si no tienes todos estos valores, toda la gama de valores, no vas a poder aplicarlos o adaptarlos. Entonces, si yo no conozco lo que es la honestidad, o más bien
no aplico como tal la honestidad dentro de mi vida, se me va a hacer muy fácil hacer o no hacer cierto tipo de cosas. ¿Por qué? Porque para mí no es importante. Porque yo como persona, toda mi niñez, nunca me dijeron sé honesto, siempre me dijeron, ay, quítale eso a tu hermano, róbale esto a tu tía, ay, tu abuelito ni se va a fijar que le falta un chocolate. En ese simple acto ya estás mostrando o enseñando lo que es ser deshonesto, porque en algún momento no se van a percatar, porque en algún momento no se van a dar cuenta. Entonces ya cuando es algo un poco más grande, lo va a ver normal, porque toda su niñez o toda la parte de su infancia fue de esa manera, porque no tengo bien establecidos sus valores. Entonces, si no le ponen como tal atención los padres de familia o niño, nunca van a tener esos valores bien establecidos. Entonces, hay ocasiones que lo hacen por el hecho nada más de saber que a lo mejor la adrenalina que les provoca, el saber que necesitan a lo mejor ya como tal ese recurso, pero no tienen otra manera de cómo adquirirlo, entonces lo hacen también de esa manera. O la otra ya puede ser ya un trastorno como tal, porque hay personas que tienen trastornos de mitomanía, que es el mentir. Entonces hay cierto trastorno que hace también que tengas esa emoción y esa satisfacción de agarrar cosas que no son tuyas, porque ya hay un trastorno de esa magnitud. No recuerdo específicamente el nombre, pero hay un trastorno que sientes la necesidad de tener o de robar cosas, ¿sí? Entonces puede ser en esa magnitud o puede ser nada más un mal establecimiento de valores. La pregunta número 14 sería, ¿cuáles son los factores? Sería la pregunta 15, ¿qué es la creatividad? La creatividad es una manera de expresión. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser creativo al pintar, que es lo primero en que uno maneja la creatividad, ¿no? El de cómo poner colores, cómo poner imágenes. La creatividad también se maneja en cuestión de la música, cómo voy a combinar cierta música, cómo voy a combinar ciertas cosas, pero no nada más es en eso. Puede ser creativo al escribir, puede ser creativo al, no sé, por ejemplo, los arquitectos son creativos al poner o acomodar ciertas cosas, los diseñadores, hasta los programadores de computadoras también son creativos, porque me expresas todo eso que tú quieres que los demás puedan hacer y cómo lo van a realizar. Entonces, la creatividad se maneja en todo, desde diseño de ropa, desde la combinación de colores, desde un albañil que está haciendo a lo mejor una forma de una barra de lo que es de cocina, y ya le dio otra forma, ya le dio otra grosor, ya ahí manejó su creatividad. Es una forma en que tú estás expresando lo que a lo mejor tú quieres que los demás conozcan, pero no como tal, no así como diciendo, sino como mostrando como tal, que comúnmente la creatividad es algo más manual y algo más expresivo. Las siguientes preguntas van más en base a lo que es su carrera. ¿Cuántos años le llevó a ejercer la psicología? ¿Me llevó a ejercer o llevo ejerciendo? Lleva ejerciendo, perdón. Llevo ejerciendo como tal psicología, llevo ejerciendo 10 años. Llevo 10 años. ¿Por qué eligió esa profesión? Cuestión personal, yo tengo un familiar que tiene cerebro infantil. Entonces, al momento de tener como esa persona dentro de mi familia, evocó como la curiosidad del cómo ayudar o el cómo ver si había alguna solución para lo que es su problema. Entonces fue como que la forma de que me impulsó un poquito el ver esta carrera. ¿Qué es lo que le gusta más de su carrera? No, la psicología es algo que en todo lo trabajas, desde el cómo hablarle a alguien, el cómo pedir un favor, el cómo del simple hecho de ayudar a alguien más a ver que está haciendo algo erróneo que puede afectar ciertas cosas. Desde todo eso viene la psicología. Entonces es algo que
A mí en lo personal me gusta el ayudar a los demás, así como tal, ayudar a los demás y el ver que realmente estoy haciendo algo positivo por alguien. Eso es lo que me gusta. ¿Alguna vez has pensado en estudiar alguna otra carrera o te has arrepentido de haber estudiado psicología? No, no me he arrepentido. Es una carrera que a mi parecer es muy hermosa, muy padre, el cómo va formando a las personas, ciertamente cómo vas ayudando a los demás. También viene la otra parte, el cómo te vas a especializar o cómo vas a seguir adelante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la educación especial. Entonces, si yo hasta cierto punto uno se va delimitando dependiendo de las posibilidades, tanto económicas como cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, está estudiando lo que es psicología, ya después va agarrando la rama a la cual quiere uno seguir, por la cual quiere uno estar. Entonces, yo personalmente me enfocaría en lo que es la psicología, pero a alguna otra área que vaya de la mano con la psicología, porque me gusta mucho la educación también. Entonces la educación va de la mano con psicología porque no puedes ser docente si no tienes una base psicológica. Entonces, para mi parecer, todos los docentes deberían de tener una base psicológica, porque debes de saber trabajar, saber emplear y reconocer ciertos problemas de aprendizaje y cómo los vas a aplicar. Entonces, también me gustaría en algún momento, si se pudiese, trabajar como docencia, pero igual me encantaría pues que todos los maestros tuvieran esa base psicológica, porque realmente a todos les sirve y a todos debería. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? Mi mejor experiencia, estuve trabajando en un centro psicopedagógico en lo que es una universidad que se llama Universidad Pedagógica Nacional de Celaya. Llegó un niño con un problema de fobia social. Entonces a mí fue como que una experiencia, tanto el conocer este tipo de fobia, que en algún momento no lo tenía tan presente. Entonces el trabajar con este niño y ver cómo poco a poco se fue integrando y poderlo integrar, esa satisfacción de cómo se integró y el cómo reaccionó a lo que es el tratamiento, bueno, la terapia hasta cierto punto, y pues esa satisfacción de que ya en algún momento pudo no superar al 100%, porque nunca superas al 100% una fobia, pero sí el progresar y tener un poquito más de acercamiento hacia las personas. ¿Cuál ha sido su peor experiencia en su carrera? Mi peor experiencia, yo creo que tuve un acercamiento con una persona que tenía distrofia muscular. Entonces, aparte de la distrofia, tenía problemas de lenguaje. Entonces, era demasiado su problema de lenguaje que no se le entendía absolutamente nada. De hecho, los padres de familia tampoco le entendían a la persona. Era una persona ya adulta, no era un niño, era una persona adulta. Entonces, fue como que esa parte de impotencia, de no saber ni qué es lo que piensa, ni si le dolía o no, y más que nada porque nada más llevaron al paciente, me lo presentaron prácticamente, y al momento de presentármelo ya no pude trabajar con esa persona porque se cambiaron de domicilio. Entonces ya no estaban residentes aquí, prácticamente nada más como que la visita exploratoria, y ya no pude trabajar con él. Entonces se quedó como que esa espinita de cómo hubiera podido ayudarle, cómo no pude ayudar a esa persona por el problema que a lo mejor no era en mí, sino era en ellos, que se cambiaron de residencia. Entonces quedó como que esa cosita nada más de no poderle ayudar. La última pregunta sería, ¿cuál ha sido lo que más marca le ha dejado en sí en toda su carrera? ¿Qué me ha dejado marca? Como te mencionaba al principio, en cuestión de estas preguntas personales, yo tengo una familiar que tiene lo que es cerebro infantil. Entonces, gracias a haber estudiado lo que es esta carrera,
pues le he podido ayudar en ciertos aspectos. Ha desarrollado más, tiene forma de expresar súper diferente, era un poco más impulsiva, ahora ya es más amorosa. Entonces, todo este tipo de trabajo a mí me ha gustado por eso, aparte de que mi familia, al momento de que yo estoy estudiando, les voy como que dando los tips, les voy dando consejos. Entonces, poco a poco mi familia también ha evolucionado hasta cierto punto y ha adquirido estos conocimientos que a lo mejor no al 100%, pero sí poco a poco se los he estado dando yo a ellos. Entonces, como que ese crecimiento, tanto familiar como con mi tía específicamente, me ha gustado muchísimo. Es algo que a mí prácticamente me ha marcado desde siempre, desde que ya terminé lo que es esta carrera. Entonces creo que es algo que me ha dejado muy marcado. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, de qué. Gracias.